Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Hay varios temas que brevemente vamos a tratar, pero que me gustaría que reflexionásemos en torno a ellos, que son de gran relevancia para este proceso en puerta ya. El primero de ellos tiene lugar en Ecuador. Un grupo armado toma una estación de televisión y mantiene como rehenes al conductor y a los invitados a ese programa y exige que no se acerque la policía y que se atengan a las condiciones que van a imponer. Por fortuna, un grupo policíaco de élite consigue someterlos y 13 personas son capturadas. Ustedes dirán, ¿eso qué relevancia tiene? Bueno, quiero llamar la atención porque, por una parte, el Ecuador, dirán, está muy lejos. No lo es tanto, en el sentido de que los capos del narco en el Ecuador tienen vínculos muy fuertes con los de México y por ahí pasa la droga que llega a nuestro país en su tránsito a Estados Unidos. Y porque diversas regiones de nuestro país ya se habla de que son propiedad, dominio de distintos grupos del narcotráfico. Y llamo la atención sobre esto en el sentido de que no le he escuchado al gobierno de la República ni a los de las entidades donde va a haber elecciones y en general a todo el país porque se elige la presidencia, establecer programas de seguridad. Seguridad para los candidatos, apenas vamos 10 días de 2024 y sin embargo ya hay 3 candidatos asesinados en diversas regiones de la nación, 3 precandidatos asesinados en 10 días, en donde ya se supone que está por comenzar el proceso electoral. Ya insisto, no hay un programa a nivel federal ni en los estados que le garantice no solo la seguridad a los precandidatos y ya candidatos, sino también, sobre todo, a la sociedad. Eso es muy complicado porque de seguir así las cosas y sin ese plan, que de todos modos yo pongo en tela de juicio que le crean, porque si el gobierno de la República y de muchos estados del país no han podido sujetar, dominar, doblegar a la delincuencia, mucho menos lo van a hacer en este 2024 de cara a un proceso electoral en el que después, más adelante, voy a hablar de cómo podría incidir el narcotráfico. La mayoría de la gente, las encuestas lo revelan y también los sondeos del INEGI, que mucha gente ya está plenamente convencida de que es el narco, no el que quiere tomar posesión directamente del poder, sino que a través de imponer candidatos, financiarlos y apoyarlos, consigue el poder. A veces incluso colocan gente de sus propias filas en los puestos tanto de fiscalías como policíacos. En fin, es un tema que después abordaré. Por ahora solo quiero llamar la atención en el grado de beligerancia que han tomado los grupos delincuenciales en otros países y que aquí en México ya van 3 candidatos, precandidatos asesinados en 10 días en un año electoral muy importante. Hay otros 2 temas que quiero abordar con ustedes también muy brevemente. Movimiento Ciudadano ya tiene candidato presidencial. Es quien estaba a cargo de esa fallida campaña de Samuel García en pos de la presidencia, de apellido Maínez, si mal no recuerdo, y que pues bueno, no representa gran cosa. Ya había dicho en este espacio que en términos reales MC lo único que tiene son los despojos de otros partidos y con eso armó el suyo. No tiene grandes figuras, no tiene realmente gran peso específico y corre el peligro incluso de que esa aspiración que originalmente tenía de arrebatar el segundo lugar a nivel presidencial a Xóchitl Gálvez, pues se pierdan las posibilidades. En fin, nada relevante salvo que pues evidentemente el Fosfo y su esposa le van a brindar todo el apoyo a ese que llama su compadre. Bueno, finalmente, el tema más relevante tiene que ver con el líder nacional del Partido Azul, el PAN, Marco Cortés. En su afán de obligar al PRI a cumplir acuerdos en Coahuila,
donde se repartieron posiciones. Las candidaturas es natural, por eso se alían los partidos, se reparten candidaturas, diputaciones, tanto locales como federales, alcaldías. Eso es completamente normal. No tiene nada de turbio ni de ilegal. Es prácticamente el acordar dónde queda cada posición y cuántas le corresponden a cada partido en una coalición. Eso es normal. Lo que ya no es nada normal es que estos próceres de la defensa de los organismos autónomos e independientes, como el INE, como el Instituto de Acceso a la Información y los sindicatos del Poder Judicial Federal, los fideicomisos que maneja la Corte, etcétera. Estos que decían que no se toca el INE, que no se toca la Corte, ni los fideicomisos, ni los órganos autónomos como los de transparencia, pues ya se habían repartido en Coahuila tanto posiciones en el Poder Judicial local como en los órganos autónomos, entre ellos el de la transparencia y hasta sistemas de agua, contralorías, etcétera, etcétera, oficinas de recaudación, notarías, etcétera, etcétera. Y como el PRI no les cumplió en Coahuila, pues a Marco Cortés se le ocurre la nada positiva idea de balconear ese acuerdo, sacar el documento en el que firmaron todos para reclamar que no le están cumpliendo. Y creo que el único balconeado fue él, porque de Alito y del Chucho Zambrano, pues ya podemos esperarlo todo, lo conocíamos. Y no porque Marco Cortés fuese una blanca paloma, pero por lo menos lo pensábamos más inteligente como para no recurrir en un acto de desesperación a una estrategia que pues denominaríamos boomerang, porque el golpe es para él. Estos que dicen que todo de cara a la sociedad, que iban a elegir a sus candidatos democráticamente y que iban a darle una lección al país y a Morena y a otros partidos, pues terminan haciendo de las suyas, pactando en lo oscurito. Incluso una de las cláusulas de ese convenio que firmaron para repartirse no las candidaturas, sino las posiciones de organismos autónomos en el Poder Judicial y en otras instancias en las que se supone son autónomas, independientes, ciudadanas, en fin, ya se las habían repartido también. Y en el acuerdo figuraba que aquel que no cumpliese, pues los demás estaban en su derecho de darlo a conocer. Pero yo no sé en qué cabeza de los tres cupo el hecho de darse de golpes en la cara al balconearse ellos solos, permitiéndose dar a conocer lo ilegal de sus conductas y de sus acuerdos. Este golpazo va a demostrar lo que ya sabíamos, pero ahora está por escrito, publicitado por el propio líder de Acción Nacional, y este golpe, pues bueno, va a ser terrible. Pero déjenme ir al trasfondo de esto. ¿Por qué Marco Cortés se ve obligado a cometer un error tan grave como de publicar ese documento, ese acuerdo? Simple y llanamente por algo que todo el mundo sabíamos y que advertimos mucho en este espacio: Alito y el PRI no son confiables, no cumplen acuerdos. No le cumplieron a Marco y balconeó el acuerdo. Mala cosa. El asunto de fondo es que, insisto, Alito y el PRI no le están cumpliendo a la alianza y resultan un lastre aún más grande que las preferencias en contra de Xóchitl Gálvez, porque Sheinbaum va muy arriba. ¿Cómo en estas circunstancias pretenden, balconeándose entre ellos, evidenciando sus fisuras, el desmoronamiento del PRI, cómo pretenden ser competitivos? Demuestran solamente que no solo les interesan las posiciones en el proceso electoral 2024, sino las institucionales ya constituidas, que se supone son autónomas, independientes y ciudadanas. Se pelean por lo que se supone no deberían tocar, ellos mismos lo exigieron, para que la sociedad toda tuviera garantías de que efectivamente tenemos instituciones sólidas
que están muy por encima de los intereses políticos. Al exponer este convenio y su incumplimiento, Marco Cortés balconea no solo la fractura que hay en la alianza, en la coalición, sino también la bajeza en la que han caído y por sobre todo desmorona la confianza que hay, si es que la había, en esas instituciones que son repartidas a gusto o disgusto de los tres partidos que conforman la alianza que pretende ganar la presidencia de la República. Esto indudablemente le va a pegar mucho a Xóchitl Gálvez, y miren que es la menos culpable, entre comillas, de ello, porque ella no hizo ningún acuerdo, a ella no la consultaron para poner candidaturas, para repartirse el poder, y mucho menos como para decir también nos vamos a apropiar de tales instituciones. Pero, pues bueno, bien el cuestionamiento, ¿sabía o no sabía Xóchitl de estos acuerdos? Si lo sabía, malo. Y si no lo sabía, ¿qué está haciendo ahí? En fin. Bueno, eran 3 temas importantes que quería agotar el día de hoy. Esto va muy rápido en el proceso y seguiremos a veces tratando de abordar, aunque sea muy brevemente, estos temas porque son fundamentales de cara a este proceso electoral 2024. Hasta aquí por ahora. Denos un like, suscríbanse, críticas, comentarios son bienvenidos. Hasta aquí por ahora. Cuídense mucho. Hasta pronto.